Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El título de estos videos son Las Escrituras nos hacen conocer a Cristo. La palabra escrita habla y da testimonio de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso Jesús allí en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Para poder identificar al falso maestro, a la falsa doctrina, a la falsa iglesia, el falso maestro nunca le va a decir a usted que estudie las Escrituras, que analice los textos. Jamás. ¿Por qué? Porque descubrirían la falsedad de su doctrina. Porque en las Escrituras está Cristo. Las Escrituras hablan de Cristo, dan testimonio de Cristo. Entonces nosotros aprendemos a conocer a Cristo a través de las Escrituras. La persona ciega, ¿cómo hace para conocer a alguien? Se guía por palpando o escuchando la voz, pero nunca en forma cabal, digamos, a través de la vista, digamos. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nuestros ojos son abiertos y podemos ver a Cristo tal cual es Él. No contado por los hombres, no contados por los líderes, no contado por algún pastor, por algún papa, por algún cura, por algún religioso, por algún gurú. Nosotros podemos ver a Cristo tal cual es a través de las Escrituras. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos revela a Cristo, es aquel que quita el velo cuando nosotros leemos las Escrituras. Entonces, lo que estamos viendo y lo que estamos llevando adelante es que las Escrituras son la base del cristiano, donde se apoyan los pies de nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor, sin fe en Cristo, sin fe en esa sangre preciosa que nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces podemos ver acá en Efesios 4:11 que el texto original igual no dice, no nombra ni a los apóstoles, ni a los profetas, ni a los evangelistas, nombra el que él mismo constituyó a pastores y maestros. Por alguna razón se transcribió así, o sea, se tradujo de esta manera. Pero lo importante acá es que el que constituye es el Señor. Pero Él constituye verdaderos maestros. ¿Por qué? Porque le han conocido a Cristo. Le han conocido a Cristo. Los apóstoles han conocido a Cristo. Lo de la sucesión papal y lo de la enseñanza de los hombres tiene que ver con todo esto, de lo que es las Escrituras, porque el falso maestro se sale de las Escrituras. Y le dice que usted tiene que conocer a Cristo, a Jesucristo, la persona de Jesucristo, sin leer la Biblia. Ese es el punto del falso maestro. Es como tratar, como dijimos, del ciego que trata de conocer a alguien palpándolo. Es difícil conocer a alguien palpándolo. No conoce realmente. Si le pusieran 10 personas, le sería muy difícil conocer cuál es la persona que quiere tener contacto. O sea, le es difícil para un ciego detectar entre 10 personas quién es quién. Así es lo que enseñan esta gente, estos maestros, que usted puede conocer aquí a Cristo palpándolo, a través de las aguas del bautismo, a través del pan, de la cena del Señor, a través de falsos confesores, que usted le confiesa los pecados a los hombres, y así un montón de doctrinas, todas doctrinas que enseñan al hombre a palpar, o sea que es una doctrina de ciegos. Entonces, a lo que queremos decir que, como leímos en 1 Corintios 4:6, que no debemos salirnos de las Escrituras, no debemos pensar más allá de las Escrituras. Y en Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó pastores y maestros. Él mismo los constituyó. Él mismo los avaló, como avaló a Pedro allí en Filipo de Cesarea cuando le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en el cielo será atado, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo.
dándole autoridad para poder predicar la palabra del Señor, de abrir las puertas tanto a judíos como a gentiles. Pero el punto es que, ¿cuál es el punto? Que Pedro había recibido la revelación de quién era Cristo. Él había recibido. Entonces el verdadero maestro es aquel que conoce, aquel que ve, aquel que ha visto, aquel que puede testificar de Cristo. Puede predicar una sana doctrina porque predica a Jesucristo. ¿Y qué es predicar a Jesucristo? Es llevar a las almas, a las escrituras, a la palabra. Es llevar a las personas a Cristo. Allí cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, dice que creyeron a la palabra, creyeron al mensaje. ¿Por qué? Porque Pedro predicaba un verdadero evangelio. Por eso Jesús le dijo, a ti te daré la llave. Todo ministro verdadero que conoce al Señor, que se le ha sido revelado como la roca de la iglesia, tiene la llave, tiene el permiso, tiene la autoridad de Cristo de predicar su bendita palabra, de predicar a Cristo y a este crucificado, de predicar a aquel que derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, una justificación completa, una justificación absoluta de nuestra vida, de nuestra alma, donde se nos imputó esa justicia, la justicia de Cristo, y que Él resucitó al tercer día. Esas personas que conocen a Cristo, al Cristo verdadero, aquel que han conocido como la roca, dice que Cristo es la roca. La roca es la palabra, porque el Señor dijo allí en Mateo 7:24, 25. Aquel que oye y obedece estas palabras le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Por eso usted va a conocer a Cristo edificando sobre la palabra, sobre la roca. Y su vida espiritual va a ser una verdadera vida espiritual, no va a ser la de un religioso, sino una verdadera vida espiritual, la verdadera vida de un hijo de Dios. Por eso dice en Juan 1:12 que a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona nace de nuevo es porque ha creído, pero ha creído en el Dios verdadero, no en un Dios falso, no en un Dios de yeso, de cartón, de madera, o como hablábamos en el video anterior de un Cristo fabricado por los hombres, un Cristo falso o un falso Cristo que predican estos falsos maestros. ¿Por qué le dicen a usted, conoce a Cristo palpándolo? Por eso nunca le van a llevar a las Escrituras. Porque las Escrituras le quitan toda la gloria al hombre. Porque el hombre, estos falsos maestros, buscan su propia gloria. Buscan ser ellos los grandes, lo que hablan, pero no son nada. En el mundo espiritual no existen, son pequeños, son inexistentes. Pero ellos se creen grandes y hablan como dice la palabra, tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón. Hablan en contra de la palabra de Dios, hablan en contra de Cristo, diciendo que usted puede conocer a Cristo, un Cristo imaginario, un Cristo que usted puede palpar, un Cristo que está solamente flotando en el aire y que no se sabe a cabalidad qué es o quién es, no tiene un Cristo sin identidad, un Cristo vacío, un Cristo que no hace milagros, un Cristo falso. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, preguntad a las Escrituras, porque las Escrituras le van a hablar de mí. Ese es el verdadero Evangelio, el Evangelio de las Escrituras, el Evangelio de creer en las Escrituras. Por eso, cuando Pedro predicó y creyeron, cayó el fuego, la gloria de Dios, cayó el Espíritu Santo. Y dice que hablaban en otras lenguas. Por eso
es por fe, por gracia, por medio de la fe, es la salvación, no por obras, no por un Cristo que está allí, casi como un fantasma que predican estos falsos maestros. Y uno los escucha y dice, ¿qué clase de Cristo predica? Un Cristo imaginario, diríamos un Cristo católico, un Cristo que no tiene vida, un Cristo hueco. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16. Y vamos a ver acá, y vamos a conectarlo con Efesios 4, 11, porque ellos se apoyan en los hombres para la doctrina. Ellos dicen que no es importante ni la doctrina ni la palabra, la cual es totalmente errado, ¿no? Es todo lo contrario. Lo más importante es la palabra y la doctrina. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Que la doctrina era lo más importante, dice, porque te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Predicar un falso evangelio hace que la gente crea en un Dios falso. Por eso se han levantado tantos estos seres oscuros, se han levantado para predicar un evangelio falso. Y la gente está creyendo en un evangelio que no es verdadero y a la vez creen en un Dios falso que no les puede dar vida. Porque la vida viene por creer en el Dios verdadero. Ahí viene la vida y el nuevo nacimiento. Son todas iglesias muertas las que tienen estos pastores fraudulentos, falsos pastores, que se hacen llamar pastores, pero no son nada. Simplemente son fraudulentos, que tienen iglesias muertas. Si uno pudiera hablar con uno de sus miembros, tenemos que llegar a la conclusión que están muertos espiritualmente, porque no conocen nada de las Escrituras. Y es triste la condición de esas almas que no han sido, que aún están en sus pecados, porque le han enseñado un falso evangelio, un evangelio de obras, un evangelio al cual tienen que palpar a Cristo para conocerlo. Nunca van a conocer a Cristo, porque sus ojos no han sido abiertos. Los ojos son abiertos cuando nosotros creemos y Dios nos da vida nueva. Jamás una persona podrá nacer de nuevo escuchando un evangelio falso, un cuento. Nunca, jamás. Porque el Señor dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, leemos en 2 de Timoteo 2:2, que también ellos se agarran para enseñar un falso evangelio. Dicen, vos tenés que escuchar a los sucesores. Eso no existe, lo de los sucesores. Jesús constituye ministerios. Él levanta ministerios propios de Jesús, no ministerios de los hombres. El Señor levanta un hombre, levanta un servicio, levanta un ministerio, y Él es el que gobierna sobre ese ministerio. Él le revela la verdadera doctrina. Es el Señor mismo el que se encarga de ese ministerio. Cuando dice acá, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ellos creen que una persona se van a salvar por fidelidad y no por fe. Ellos creen, como todo religioso, cree que porque permanece en un lugar, esa persona es cristiana o es hija de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Por eso dice acá, lo que has oído de mí, del apóstol. Por eso habla cuando habla de mí,
El apóstol Pablo ya no está con nosotros, él ya no está con nosotros, pero él dejó escritos, dejó las cartas. Y cuando dice acá, lo que has oído de mí, quiere decir que vayamos a las Escrituras. Nosotros ahora no lo tenemos al apóstol Pablo con nosotros, pero sí tenemos sus escritos. Él ya no está aquí en la tierra, pero dejó los escritos, que es palabra de Dios. Él no dijo, escuchen a fulanito, escuchen a menganito. Él dijo, lo que has oído de mí, y quedó aquí en las Escrituras. Nosotros podemos oír de Pablo a través de las Escrituras, a través de la palabra escrita. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando habla, dice, de hombres fieles, idóneos para enseñar a otros, está hablando del verdadero evangelio. Esos hombres idóneos tienen que ir siempre a las Escrituras, porque si Timoteo se equivocan todos. Entonces nosotros siempre debemos ir a las Escrituras. Los hombres idóneos se pueden equivocar. Por eso, y con esto terminamos este video, dice en Hechos 17:11, que la gente escuchó a Pablo, escuchó al mismísimo Pablo. Si nosotros lo tuviéramos a Pablo enfrente, tendríamos que hacer como hicieron la gente de Berea. Bueno, ahora nosotros tenemos toda la información y sabemos que Pablo es apóstol verdadero, pero en esa época había muchos falsos apóstoles, gente que predicaba falsos evangelios. Entonces ellos fueron a las Escrituras. Y dice en Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a leer el versículo 10 para tener un contexto. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues